¿Qué tal, empresarios? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta clase de contabilidad financiera. Más, hasta ya perdí el número de clase que es. Creo que estamos en la octava. Y en esta ocasión vamos a ver un tema que es la clasificación del pasivo. La clase pasada vimos lo que era el pasivo, vimos sus dos definiciones, los elementos del pasivo, y vimos los tipos de pasivo de acuerdo a su naturaleza. En esta ocasión vamos a seguir con ese tema. Ahora vamos a ver la clasificación del pasivo. Vamos a ver que se clasifica a corto y largo plazo. Vamos a trabajar igual qué es el pasivo a corto plazo y también qué es el pasivo a largo plazo. Vamos a iniciar. Nuevamente vamos a estar trabajando con la norma de información financiera B6, en donde nos establece el estado de situación financiera. Señala que el pasivo puede clasificarse a corto y largo plazo o presentado de acuerdo a su exigibilidad. Vamos a ver. Primero, ¿qué es el estado de situación financiera? El estado de situación financiera también se le llama balance general y es un estado financiero. Es un informe financiero en el cual se establece los recursos que dispone la entidad para la realización de sus fines y el origen de donde provienen esos recursos. Ese es el estado de situación financiera. Y nos menciona que puede presentarse. Aquí nos habla de una palabra clave, puede. ¿A qué se refiere puede? Es que nosotros debemos de tomar la decisión de cómo lo vamos a clasificar. Ahora, nos dice, ¿lo puedes clasificar a corto y largo plazo? Ese es un tipo de clasificación. O también lo puedes clasificar de acuerdo a su exigibilidad. ¿Qué es de acuerdo a su exigibilidad? Se refiere a qué tan rápido, en cuestión de tiempo, se debe de pagar la deuda. Esa es la exigibilidad. ¿Qué tan rápido, en cuestión de tiempo, se debe de pagar la deuda? Hay que recordar que en el activo, vamos hacia el activo, nos menciona que se va a clasificar de acuerdo a su disponibilidad y grado de liquidez. Y aquí nosotros habíamos mencionado que el activo, que son los recursos que dispone la entidad, cuando se clasifica de acuerdo a su disponibilidad o grado de liquidez, es qué tan rápido un activo se convierte en dinero. Eso es en un activo. Nos regresamos al pasivo, y en el pasivo nos menciona de acuerdo a su exigibilidad, es decir, qué tan rápido un pasivo se debe de pagar. Se debe de pagar, ya sea en bienes, en servicios o en dinero. Por lo general va a ser dinero, pero qué tan rápido se debe de pagar. Por lo general yo les he mencionado que la clasificación adecuada o de moda es corto y largo plazo. De acuerdo a todos estos años de experiencia que yo tengo, pues nunca he encontrado que se realice la clasificación de acuerdo a su exigibilidad. Sin embargo, cuando nosotros realizamos la clasificación a corto y largo plazo, nosotros las cuentas las vamos a registrar, las vamos a poner, las vamos a ordenar de acuerdo a su exigibilidad. Entonces, por eso que yo creo que por lo general todos los contadores utilizamos a corto y largo plazo y una subdivisión de acuerdo a exigibilidad. Entonces, esa es prácticamente lo que nosotros debemos de utilizar. Ahora, si nosotros aquí utilizamos a corto y largo plazo, significa que en la clasificación del activo también se debe de clasificar a corto y largo plazo. Si nosotros en el pasivo lo estamos clasificando de acuerdo a su exigibilidad, el activo, por lo tanto, se debe de clasificar de acuerdo a su disponibilidad o grado de liquidez. ¿Sí? Ahora, como yo les mencioné, el pasivo por lo general se está clasificando en la actualidad en corto y largo plazo.
Cuando hablamos de un pasivo a corto plazo, también se le llama pasivo no circulante, que es el nombre de moda que nosotros estamos ocupando. Sin embargo, si ustedes utilizan en su estado financiero pasivo a corto plazo, está bien, también es correcto. De hecho, se utilizaba anteriormente de esa manera: pasivo a corto plazo, a largo plazo y diferido. Pero actualmente las divisiones ya no existe el diferido. Bueno, sí existe, pero ya no forma parte de una clasificación. Simplemente es corto plazo y largo plazo. Cuando es un pasivo a corto plazo, la norma de información C9, aquí se la señalo, la NIF C9 nos menciona: el pasivo a corto plazo es aquel cuyo vencimiento se producirá aquí dentro de un año, es decir, dentro de los siguientes 12 meses. Y también nos dice exactamente lo que nos había comentado en el activo circulante o en el ciclo normal de las operaciones, cuando este sea mayor a un año. Entonces el corto plazo, el pasivo a corto plazo, lo podemos dividir ya sea hasta 12 meses o de acuerdo al ciclo normal de las operaciones. Cuando nosotros lo realizamos de acuerdo al ciclo normal de las operaciones, vean la clase del activo para que puedan ahondar más sobre este tema, se debe de realizar una nota a los estados financieros. ¿Qué es una nota? Acuérdense que el estado financiero, el estado de situación financiera, es un informe financiero. Y yo les había mencionado que es donde se establecen los recursos que tiene la empresa y el origen de los recursos. Hasta abajo de esta información vienen las notas. Esa nota, aquí es donde nosotros debemos mencionar que el pasivo a corto plazo está clasificado de acuerdo, el pasivo a corto plazo está clasificado de acuerdo al ciclo normal de operaciones, es decir, al ciclo de negocios. Y eso quiere decir que el ciclo de negocios es mayor a 12 meses. Acuérdense del ejemplo que yo les di de las empresas inmobiliarias, que por lo general se van a tardar 24 meses, 36 o 5 años para poder realizar una construcción. Entonces el ciclo normal de las operaciones es el tiempo que dura el proceso. De hecho, aquí nos menciona: el ciclo normal de operaciones de una entidad es el periodo comprendido entre la adquisición de los activos que entran en el proceso productivo y su realización en efectivo o equivalentes en efectivo. En el caso, por ejemplo, de la industria inmobiliaria, pues la adquisición de los activos, pues imagínense, desde el terreno, desde todo el material de construcción, es la adquisición. Y después dice: hasta la realización en efectivo o equivalentes en efectivo, es decir, hasta que vendan la propiedad, hasta que la vendan y se finalice ya la construcción y el dueño tome posesión de la propiedad. Hasta ahí termina el ciclo normal de negocios de una empresa inmobiliaria, ¿sí? O puede ser distinto de acuerdo al tipo de construcción o de inversión inmobiliaria que se esté realizando. Nos menciona: cuando el ciclo normal de la operación no sea claramente identificable o sea menor a 12 meses, se deberá considerar que el corto plazo es de 12 meses. Es decir, cuando no sabemos cuánto dura el ciclo normal de operaciones, cuando no estamos seguros, o cuando sea menor a 12 meses, sabemos que el corto plazo es de 12 meses. Así de sencillo. Después nos menciona la clasificación del pasivo circulante y nos menciona la siguiente clasificación: proveedores, pasivos acumulados y otras cuentas por pagar, pasivos por emisión de obligaciones e instrumentos de deuda. Aquí es para efectos de nosotros como inversiones. Acuérdense que acá estamos hablando de que nos estamos financiando por bonos y obligaciones. Aquí, anticipo a clientes, pasivo por impuestos a la utilidad causado, pasivo por beneficios a los empleados a corto plazo, por ejemplo la PTU, pasivos por instrumentos financieros derivados. Aquí en los instrumentos financieros derivados es cuando nosotros vendemos una opción.
Si ustedes ya tienen mayor, pues ahora sí, mayor experiencia respecto a inversiones de futuros y opciones, pues ya sabrían qué es la venta de una opción. Bueno, seguimos. Provisiones, partes relacionadas, pasivos relacionados con activos disponibles para la venta, pasivos relacionados con operaciones discontinuadas y otros pasivos a corto plazo. Y aquí les menciono las normas de información financiera y los boletines que les sirven para que ustedes puedan revisar, ahondar en cada uno de estos temas para su propia industria. En este caso, como este canal está dirigido para todos los empresarios de manera general, pues no sería posible el estar analizando una por una. Sería mucho trabajo y es un tema ya para contadores, ¿sí? Recuerden que yo como contador tengo que estar al día de acuerdo a las normas de información financiera para expresar adecuadamente la información financiera y pues bueno, todos mis clientes y respecto a mis empresas, pues tendríamos que estar de acuerdo a esta norma de información financiera para tomar adecuadamente decisiones. Después vienen las cuentas del activo circulante. Vean que la clasificación, esta clasificación que está aquí, se encuentra aquí en esta columna A. Y en la columna B, aquí vienen las cuentas correspondientes a cada una de esta clasificación. Cuando nos habla de proveedores pasivos acumulados y otras cuentas por pagar, pues vemos a cuentas como proveedores, acreedores diversos, documentos por pagar, acreedores bancarios, acreedores hipotecarios. En anticipo a clientes, pues se llama anticipo a clientes. En pasivos por impuestos a la utilidad causado, pues entran dentro el IVA causado, el IVA pendiente de causar, los impuestos y derechos por pagar, los impuestos y derechos retenidos por pagar y el impuesto a la renta por pagar. Respecto a pasivos por beneficios a los empleados a corto plazo, como habíamos mencionado, está la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, también llamado PTU por pagar. Otros pasivos a corto plazo, pues tenemos las rentas cobradas por anticipado, los intereses cobrados por anticipado y los dividendos por pagar. Bien, ahora vamos a ver el pasivo a largo plazo. Hay que recordar que nosotros aquí habíamos hablado que la clasificación del pasivo es a corto y largo plazo. Ya vimos lo que es a corto plazo o también llamado circulante. Ahora vamos a empezar el estudio de acuerdo a la norma de información financiera B6, el pasivo a largo plazo o también llamado pasivo. Aquí es pasivo no circulante. En este caso nos menciona los pasivos financieros que proporcionan financieramente a largo plazo, se proporciona financieramente a largo plazo, es decir, que no forman parte del capital de trabajo utilizado en el ciclo normal de operaciones de la entidad y que no deben liquidarse dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, son pasivos a largo plazo. Aquí nos mencionan que proporciona financiamiento a largo plazo, aquí en esta parte. Es decir, dice que no forman parte del capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? El capital de trabajo es el activo circulante y el pasivo circulante. En materia financiera, cuando nosotros hablamos de capital de trabajo, nosotros hacemos una resta muy fácil. Decimos activo circulante menos pasivo circulante igual a capital de trabajo. Entonces, cuando nosotros hablamos de capital de trabajo, estamos hablando de los circulantes, activo circulante y pasivo circulante. Y entonces nos dice que no forman parte ni del activo circulante ni del pasivo circulante. Como estamos hablando de pasivo a largo plazo, pues aquí nos dice que no forman parte del pasivo circulante. Dice, utilizado en el ciclo normal de las operaciones de la entidad. Recordemos que el pasivo circulante o a corto plazo se puede clasificar de acuerdo al ciclo normal de las operaciones. Y entonces aquí nos dice en el pasivo a largo plazo
que no pueda ser, ¿sí?, que no formen parte de capital del trabajo utilizado en el ciclo normal de las operaciones de la entidad, que no, ¿sí? Dice, y que no deban liquidarse dentro de los 12 meses posteriores a la fecha del cierre de periodo sobre el que se informa. Es decir, en el momento en el cual nosotros hacemos el estado financiero, recuerden que por lo general hacemos estados financieros mensuales, ese estado financiero a partir de el último día del mes, vamos a considerar ahorita que estamos en mayo, en mayo, cuando nosotros realizamos el estado financiero, el día 31 de mayo, entonces a partir de ese momento se empieza a contar un año. Hasta el otro 31 de mayo es cuando se considera a corto plazo. Entonces es lo que nos está diciendo esta definición de pasivo a largo plazo. Después tenemos la clasificación de pasivo no circulante y nos menciona que son deudas a largo plazo, provisiones por beneficios a los empleados a largo plazo, obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, planta y equipo, provisiones por impuesto a la utilidad diferido, pasivo por instrumentos derivados a largo plazo, esa es ya cuestión de inversiones, partes relacionadas, porción de pasivo convertibles en capital, otros pasivos a largo plazo. Y entonces aquí nosotros tenemos algunas cuentas de pasivo no circulante de las deudas a largo plazo, que por lo general es lo que nosotros vamos a estar utilizando en este curso. Aquí encontramos a proveedores, acreedores diversos, todos a largo plazo, acreedores bancarios, acreedores hipotecarios y documentos por pagar, todos a largo plazo. ¿Qué es lo que se deben de quedar con esta clase? Que el pasivo se clasifica a corto y largo plazo, nada más, ¿sí? Porque eso lo vamos a estar utilizando en el estado de situación financiera. Recuerden que el estado de situación financiera es uno de los estados financieros más importantes de nosotros como empresarios, de los más importantes. Y si tú eres empresario y no sabes leer el balance general, el estado de situación financiera, estás perdido. Totalmente perdido. Es por eso que esta capacitación es para ti como empresario, para que sepas qué significa y cuando veas la información enfrente de ti, nadie te pueda hacer fraude, nadie te pueda decir mentiras, ¿sí? Que tú sepas interpretar adecuadamente un estado financiero. Cuando tú realices una inversión en la compra de otra empresa, les vas a pedir los estados financieros, se los vas a pedir. Y es mejor que si tú quieres ser inversionista en la compra de otras empresas, es mejor que aprendas a leer los estados financieros. Hemos visto desde la fórmula contable en clases pasadas, la fórmula contable y la práctica. Después vimos el activo y su clasificación, pasivo y su clasificación, y la siguiente clase nos toca ver capital contable. Hasta aquí la clase de hoy. Les mando un cordial saludo a todos ustedes, empresarios. Hasta luego.